¿Qué tal, amigo? Dios te bendiga. Bueno, ayer estuve hablando acerca de cómo usted puede ser salvo. Hoy realmente te voy a hablar un poco sobre la segunda parte de la salvación. Y voy a empezar por el libro de los Hechos, capítulo 2. Voy a leer aquí el versículo 41. Cuando una persona recibe a Cristo, tiene que estar consciente que debe ser agregada. Y la única manera de ser agregada a la iglesia es que el mismo Señor lo haga, porque ninguna persona, después que reciba la salvación, puede decir, yo me uní a esa iglesia. No, no es un asunto de que te puedas congregar en cualquier iglesia, sino solamente hay una sola iglesia. Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Mira, todo el orden que te ha establecido aquí, que no es que tú bajas a la mano, te declararon salvo y ya listo te puedes congregar en cualquier parte. Eso no dice la palabra. La palabra lo que dice en el 41 es que los que recibieron el mensaje, estaba predicando Pedro en el día de Pentecostés, y los que recibieron su palabra fueron bautizados. Fueron bautizados. Y en el versículo 42 dice, acá el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Se da cuenta, ¿verdad? Que cuando una persona, después que recibe el perdón de su pecado, es agregada a la iglesia, no a cualquiera iglesia, a una sola iglesia. Entonces, las 3,000 personas que recibieron la palabra, el mensaje de Pedro, en el día de Pentecostés, dice que se bautizaron y se agregaron como aquel día como 3,000 personas. ¿Qué hacían estas personas después que se bautizaron? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces ellos llegaron a formar parte de una familia espiritual que se llama iglesia. Y usted se da cuenta que la persona no quedó aislada, como muchas veces estos pastores dejan a la persona que después que le predican, entonces esa persona queda totalmente aislada. Ni ellos mismos saben cómo se llama esa persona. Ellos mismos no saben dónde vive esa persona. No saben. Porque a ellos lo que les interesa es tener el templo lleno de gente. ¿Me entiende? A ellos no les interesa la vida espiritual de esa persona. ¿Dónde vive? ¿Cómo vive? ¿En qué condición vive la persona? Pero en el primer siglo estamos viendo el perfil de una iglesia que comenzó en el día de Pentecostés, y dice que todos los que estaban allí, ya los que fueron bautizados, formaron parte de esta iglesia. ¿Qué hacían? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. ¿Qué otra cosa hacían? En el 46 dice que estos cristianos que fueron añadidos, dice, y perseveraban unánime cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón, perseverando unánime. Dice que estaban unánime. Cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. Entonces, ¿quién es el que añade a la iglesia? De acuerdo, Hechos 2:47, quien añade a la iglesia es el Señor Jesucristo. Eres el que añade, es el que tiene la autoridad para añadirte a ti a la iglesia cuando tú le obedezcas a Él. Cuando tú obedezcas el Evangelio, el Señor te va a añadir a su iglesia. No te va a añadir el evangelista, no te puede añadir un pastor, no te puedes añadir tú mismo, porque tú puedes decir, yo me estoy congregando en aquella iglesia, y ¿quién fue que te añadió a ti a esa iglesia? Entonces la pregunta que tú tienes que hacer, porque Hechos 2:47 dice que los primeros cristianos
alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. Entonces, aquí está el ejemplo, el modelo a seguir de una iglesia que comenzó unida, obedeciendo la doctrina apostólica. Vamos a ver esta iglesia más adelante. Error que cumple esta iglesia. En Hechos capítulo 4, versículo 23, sabemos que ya los apóstoles estaban siendo perseguidos. Lo tomaron o lo llevaron allá donde estaban los sacerdotes y los escribas. Luego ellos cuando regresan, en el versículo 23 de Hechos capítulo 4, estamos hablando de los primeros cristianos. Dice, y puesto en libertad vinieron a lo suyo, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. ¿A quienes le contaron los apóstoles todo lo que le pasó? ¿A quiénes se lo contaron? A los suyos. ¿Quiénes son los suyos aquí? La iglesia. Y ellos habiendo oído, hablando de la iglesia que estaba unánime, que estaba perseverando, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces ellos aquí dan comienzo aquí a una oración por los apóstoles, para que la palabra se siguiera predicando, porque ya había persecución. Mientras estamos hablando de una iglesia, cuando tú te bautizas, después que tú eres salvo, tú eres añadido a esta iglesia que le pertenece al Señor. No es como muchos te dicen por ahí, pon la mano en la radio, pon la mano allá en el televisor, que yo voy a orar por ti para que te conviertas en un hijo de Dios. No es la manera correcta de convertirse en un hijo de Dios. La única manera correcta de convertirse en un hijo de Dios es obedeciendo al Evangelio. Y eso fue lo que predicó Pedro en el día de Pentecostés. Pedro predicó el Evangelio y le dijo en Hechos 2:38, arrepentido y convertido. O arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese fue el mensaje que predicó Pedro en ese día en Hechos 2:38. Entonces estamos viendo aquí, por lo menos en el 32, estoy viendo aquí lo que fue la iglesia en el primer siglo. Aquí dice en el 32 que la primera iglesia, estos primeros convertidos, estos cristianos que estaban aquí perseverando juntos, que formaban parte de la iglesia, dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Eso es lo que revela aquí la palabra de Dios, que los que habían creído eran de un corazón y un alma. O sea, está hablando prácticamente de una unidad perfecta. Una unidad perfecta. Si cuando habla de un corazón era porque todos estaban unidos en una misma mente, en un mismo sentir. Todos eran de una sola alma, era porque no había en ellos división. No había grupo sectario. No había 4 grupos ni 5 grupos. Solamente había una sola iglesia y todos eran de un corazón y un alma. Porque eso fue lo que Dios le pidió. En este caso, lo que Cristo le pidió a Dios en el momento de hacer la oración en Juan. Evangelio según San Juan 17. Cristo hizo una oración sacerdotal donde él oró por la unidad de lo que habían de creer en los apóstoles. Y esto viene siendo aquí la iglesia. Luego dice acá que tenían todas las cosas en común. Vamos a ver aquí lo que dice la palabra de Dios. Cuando estas cosas se dan aquí, como están aquí, como un arma, que ellos tenían un corazón y un arma. Aquí estamos viendo una respuesta. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían heredades, o casa, la vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Esta es la iglesia de Cristo. Lo que tenían propiedades, lo que tenían heredades, fueron voluntariamente. Nadie le dio una orden. A Pedro ni nadie de los que estaban allí de los apóstoles le dieron una orden a ellos que fueran a vender su terreno o que fueran a vender su casa, como muchos se lo imponen hoy. Esto no lo hizo Pedro, sino que ellos mismos voluntariamente, conociendo el amor de Dios, conociendo esa unidad perfecta, porque está hablando que esta iglesia era de un corazón y un alma. Esto es lo que está diciendo la palabra. Entonces, impulsados por ese amor que ellos tenían a los hermanos, fueron
Lo que tenían heredades la vendían y traían lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Esa es la salvación. Cuando uno recibe a Cristo, que uno obedece el Evangelio, entonces uno es añadido a la iglesia, de acuerdo a Hechos 2:38. Aquí damos un resumen ya de este pequeño mensaje que he compartido con ustedes en la parte 2, cuando Pedro en Hechos 2:38 enseñó: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso fue lo que enseñó Pedro. Dice Hechos 2:41 que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ese bautismo que te dicen a ti: yo muero para el mundo y vivo para Cristo, ese es creado en la mente humana. Eso es creado por el sectarismo. Porque ellos bautizan a la persona después que ellos lo declaran hermano. Después que lo declaran salvo. Porque ellos declaran a la persona salva antes del bautismo. Y ese es un tremendo error. Y lo dice, ya lo llaman hermano, lo consideran hermano y empiezan a reunirse en una iglesia. Pero sabemos que el bautismo no es para personas cristianas. El bautismo no es para creyentes, el bautismo es para los pecadores, porque Cristo dijo en Mateo 28, id a todas las naciones y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en Hechos 2:38, Pedro le mandó que se arrepintiera. Entonces, si la persona es creyente, ¿cómo Pedro le va a mandar a arrepentirse? Si el arrepentimiento es una antesala, el arrepentimiento tiene que ser antes de que la persona sea perdonada. Entonces, el bautismo no es para personas inconversas, ya creyentes, sino para personas que son pecadoras. Porque el problema es de que muchos ya lo tienen como hermano, lo consideran hermano dentro de una congregación. Pero el bautismo está dirigido a los pecadores, a los que creen en el Evangelio. Por eso dice Marcos 16:14. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, la salvación está después del bautismo. Será salvo. ¿Dónde está la salvación? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ese es el mandamiento que Cristo le ordenó a los apóstoles. Entonces, el bautismo no es para creyentes. El bautismo no es para los salvos. El bautismo es para que la persona reciba el perdón de los pecados, porque así está establecido en la Biblia. Usted dirá: no, pero es que la sangre de Cristo es la que limpia. Es cierto, pero la sangre de Cristo limpia y perdona en el bautismo. No es fuera, no es después. En el bautismo, donde se activa el perdón que Cristo a través de su sangre hizo posible. Entonces, ese perdón no está antes del bautismo, está en el bautismo. Y es en el bautismo, según Romanos capítulo 6, que resucitamos con Cristo. Es en el bautismo donde la persona resucita. No se resucita antes del bautismo. No, eso es imposible. Que una persona por levantar la mano y creer ya salva ha resucitado. Esa es una gran mentira, es un gran error. Porque Romanos capítulo 6 dice que somos sepultados juntamente con Él para muerte. Somos sepultados. En Romanos 6, capítulo 6 dice que somos sepultados para muerte con Él en el bautismo. Y así como Cristo resucitó de los muertos, así nosotros andemos en vida nueva, dice Romanos capítulo 6. Entonces, ¿cómo una persona va a andar en vida nueva si todavía no ha cumplido con ese requisito? Si ya fue declarado cristiano, hijo de Dios antes. Porque esto es lo que enseñan los falsos maestros. Y por eso es que nosotros estamos aquí enseñándote esa verdad, querido amigo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Siga adelante estudiando la palabra de Dios.